Hola, soy Mael Garay y junto a Pablo Pecho presentaremos nuestro proyecto, que busca maximizar la distribución de vacunas contra el COVID-19 en Chile, utilizando herramientas de álgebra lineal. El modelo fue desarrollado con Excel y Solver, en la carrera de Ingeniería en Logística. Hola, buenas tardes. Este trabajo busca asimilar un problema real en la distribución de vacunas en el contexto de emergencia sanitaria. Aunque sea un caso ficticio, está basado en la experiencia que tuvo Chile durante la pandemia. El objetivo es aplicar las herramientas de programación lineal binaria usando Solver en Excel. En cuanto a la justificación del proyecto, durante la pandemia del COVID-2019, Chile enfrentó un gran reto a distribuir millones de dosis en todo el territorio nacional. En este proyecto recrearemos una situación distribuyendo 20 millones de vacunas, pero enfocándonos en la eficiencia y la priorización de algunos grupos de riesgo, es decir, niños y adultos mayores. Así el modelo exige tomar decisiones binarias, vacunar o no vacunar a ciertos grupos etarios, considerando la dosis disponible. Esto refleja realmente un problema real de logística en la salud pública. Y finalmente, en las propuestas o cuestiones a mejorar, nos planteamos varias interrogantes claves de cómo se debe destruir las vacunas si no alcanzan para toda la población, dónde se debe priorizar la entrega si el foco en son de los grupos de riesgo y lo más importante, qué grupos podrían quedar fuera de la vacunación. En estas preguntas nos llevaron a reflexionar sobre las implicancias éticas y las estrategias de las decisiones tomadas en estos contextos. Objetivo del proyecto. Nuestro objetivo principal es maximizar la cantidad de personas vacunadas en Chile dentro del límite de dosis disponibles, dando prioridad absoluta a los grupos vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores. Situación y resultados actuales. La población actual de Chile, según el censo, es de aproximadamente 18 millones. Para hacer frente a esta población, el gobierno de Chile ha dispuesto un total de 45 millones de dosis a lo largo de toda la pandemia. Esto significa que la cantidad de vacunas disponibles es más que suficiente para cubrir a toda la población. Evidencias de la investigación. Para este trabajo se investigó la población oficial de Chile utilizando la página del censo. Además, se consultó la página oficial del Gobierno de Chile para obtener información sobre la cantidad de dosis de vacunas disponibles. Estos datos oficiales fueron fundamentales para construir los primeros escenarios del modelo y asegurar que el análisis se basara en información real y confiable. Para fundamentar esto, utilizamos datos oficiales del MinSal, Salud Responde y plataformas como DAIS. ¿Cómo se estructura el modelo a través de sus variables y condiciones? Primero, en la descripción de las variables de decisión, cada una representa la acción de vacunar o no a un grupo etario específico en cada zona del país. Por ejemplo, niñez en el norte o adultos mayores en el sur. Estas variables son binarias, lo que significa que pueden tomar solo dos valores. Uno, si se asignan a vacunas a ese grupo o en esa zona, o cero, si no se asignan. En cuanto a las restricciones sobre las variables, el modelo establece dos reglas claves. La primera es la restricción de disponibilidad total, quiere decir el número total de personas vacunadas que no pueden superar los 20 millones de dosis disponibles. La segunda es la priorización obligatoria de ciertos grupos etarios, específicamente niños menores de 18 años y adultos mayores de 60, quienes deben vacunarse en todas esas zonas del país. Es decir, que las variables asociadas a estos grupos deben tener un valor de 1 sin excepción. Y por último, en relación con la naturaleza de las variables. Estas son del tipo discreto, ya que no admiten valores fraccionarios. Son además enteras y binarias, porque solo se pueden ser de 0 o 1. Por esa razón, el problema se clasifica como un caso de programación lineal entera binaria. En esta diapositiva abordaremos el corazón del modelo, la función objetivo. Primero, desde el punto de vista matemático, la función objetivo busca maximizar la cantidad total de personas vacunadas en Chile. Esta función se compone de una suma ponderada de variables de decisión, donde cada una representa la vacunación de un grupo etario en una zona geográfica. Para este caso, antes de ejecutar Solver y al ser las variables de decisión todas con valor 1, y al nosotros aumentar la población total para que sea mayor que las dosis disponibles, la función objetivo asciende a 30.500.000, que es la población total, al no ser ejecutado Solver aún. Pero luego al ejecutarlo esta cambia a 19.500.000, lo que indica el total de dosis distribuidas. Ahora bien, los coeficientes de la función objetivo representan el número de personas en cada grupo etario por zona. Por ejemplo, un coeficiente puede indicar que hay 1 millón de niños en el norte o 4 millones de adultos mayores en el centro. Mientras mayor sea el coeficiente, mayor es el aporte de esa decisión a la cobertura total. Por eso, estos valores determinan el peso real de cada grupo dentro del modelo.
los cuales para el caso donde se ejecutó Solver son los siguientes. Estos que se pueden mostrar en esta tabla. Entonces, ¿qué se busca optimizar? El objetivo del modelo es maximizar el total de personas vacunadas, dando prioridad a los grupos de mayor riesgo, niños y adultos mayores. El modelo parte con 0 personas vacunadas y tras la ejecución entrega una solución optimizada donde se cumple la función objetivo y las restricciones impuestas. En esta diapositiva analizamos las condiciones que limitan al modelo y cómo se expresan numéricamente. Primero, las restricciones del problema establecen que la cantidad total de personas vacunadas no puede superar los 20 millones de dosis disponibles. Además, se fija una restricción obligatoria para los grupos prioritarios que son niños y adultos mayores. Estos deben ser vacunados en todas las zonas del país, norte, centro y sur, por lo tanto sus variables de decisión deben tener sí o sí el valor 1. En cuanto a los coeficientes de las variables de decisión, estos reflejan cuántas vacunas se utilizan si se activa la vacunación de un grupo específico en una zona. Por ejemplo, vacunar a la niñez en el norte suma 1 millón de dosis al total. Si se vacunan a personas mayores en el centro, se agregan 4 millones de dosis. Estos valores permiten calcular con exactitud el impacto de cada decisión en el uso global de vacunas. Finalmente, el coeficiente de la restricción principal corresponde al límite máximo de dosis disponible, que es de 20 millones. Lo siguen los siguientes coeficientes. Igual a 3 millones de dosis que deben ser entregadas a niñez y adolescencia. Menor o igual que 6 millones de la población total, el rango etario juventud. Menor o igual que 9 millones población total, rango etario adultez. Igual a 12.500.000 dosis que deben ser entregadas a adulto mayor. Evidencia y trabajo de campo. Pablo Pecho se encargó de recopilar datos demográficos oficiales de Chile basándose en el censo del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, donde se reporta la población total. Analizó la distribución población por regiones y grupos etarios para entender la segmentación necesaria en la campaña de vacunación. Yo, Amael Garay, realicé la revisión y análisis de estudios académicos y documentos oficiales sobre los desafíos logísticos en la distribución de vacunas en América Latina con foco en Chile. Investigué el uso de modelos matemáticos y técnicas de optimización como Solver para planificar la distribución eficiente de las dosis de vacunas según criterios prioritarios. Bueno, en esta dispositiva abordamos cómo el modelo responde a las condiciones impuestas y si las decisiones que genera tienen sentido tanto lógico como sanitario. Primero, en la verificación del cumplimiento de restricciones, comprobamos que la solución obtenida por el Solver respeta el límite total de dosis disponibles, que es 20 millones. En nuestra ejecución principal se usaron 19.500.000 de dosis, la que confirman que no superó la disponibilidad total. Además, se aseguró que todos los grupos prioritarios, sean niños y adultos mayores, fueran vacunados en las 3 zonas del país, tal como lo exigían las restricciones del modelo. En cuanto a la coherencia y significativa de las variables de decisión, observamos que las decisiones generadas por el modelo no asignan vacunas a grupos o zonas no contempladas, lo que refuerza que las variables están bien planteadas y son relevantes para los objetivos del problema. Cada decisión tiene un impacto real y cuantificable en el resultado, lo que demuestra que las variables están alineadas con la lógica sanitaria y el territorio del país. Finalmente, en la evaluación de la función al objetivo, vemos que el modelo maximizó la cobertura de vacunación sin violar ninguna restricción. Se logró utilizar prácticamente el total de las vacunas disponibles y se priorizó correctamente a los grupos más vulnerables. Análisis de sensibilidad. Para el escenario donde la población total son 30.500.000 y el total disponible de vacunas son 20 millones, se puede observar cómo 500.000 dosis no son distribuidas. Estas dosis no son distribuidas al no existir una restricción que defina un mínimo de dosis a repartir. Ahora avanzamos hacia los escenarios What If. Escenario What If 1. Aumento del stock a 20.500.000 unidades. Como resultado, no reciben vacunas los siguientes grupos: juventud en la zona norte y sur, adultez en la zona norte y centro. En cuanto a la sensibilidad del modelo, la cobertura mejora levemente, pero no se alcanza aún una cobertura total. Las variables de decisión reaccionan adecuadamente dirigiendo más vacunas hacia los grupos considerados prioritarios. Escenario What If 2. Aumento del stock a 30.500.000 unidades. El cambio observado en este caso es que todos los grupos etarios en todas las zonas reciben vacunas. Esto demuestra que a partir de este umbral de disponibilidad el modelo es capaz de lograr una cobertura completa sin generar restricciones en la asignación. La sensibilidad del modelo se manifiesta en su capacidad de ajustarse eficientemente cuando hay un stock suficiente. Escenario What If 3. Eliminación del grupo juventud. El cambio observado es que la población adulta en la zona centro y sur
queda sin vacunas. Además, se logra asignar solo 18.500.000 vacunas, quedando 1.500.000 sin distribuir. En términos de sensibilidad, eliminar una categoría etaria del modelo afecta negativamente la eficiencia. La función objetivo deja de utilizar todo el recurso disponible. Finalmente, respecto al análisis de rango de factibilidad, en cada escenario analizamos cómo varía la distribución de vacunas según los rangos de factibilidad. Por ejemplo, en el escenario base usábamos 19 millones y medio de dosis, quedando medio millón disponibles. En cambio, en el What If 1 llegamos justo al límite de 20 millones y medio, sin margen adicional. En el What If 2 ampliamos la capacidad a más de 30 millones y el modelo se adapta a ese aumento. Y finalmente en el What If 3, al eliminar un grupo etario, usamos solo 18 millones y medio, lo que deja espacio para redistribuir 1,5 millones más si fuera necesario. Planteamiento y análisis comparativo de los escenarios What If, con el objetivo de observar cómo se comporta el modelo en estas modificaciones con distintas variables clave, como la cantidad de dosis disponible y la composición de los grupos etarios. Se consideran tres escenarios. What If en el aumento del stock de las vacunas de 20 millones a 500.000 unidades más. What If aumento mayor del stock de 30 millones a 500.000 unidades más. Y What If en la eliminación del grupo etario de juventud, manteniendo el stock original de los 20 millones de dosis. Veamos ahora el comportamiento del modelo en cada escenario. En el What If 1, no reciben vacunas los siguientes grupos: la juventud de la zona norte y sur y adultez en la zona norte y centro. El resto de los grupos se recibe vacunas, pero la cobertura sigue siendo parcial. En el What If 2, los grupos etarios de las zonas reciben vacunas, logrando así una cobertura total. Este escenario demuestra que con un stock suficiente, el modelo responde con una asignación plena y sin exclusiones. Y en el What If 3, eliminar al grupo de juventud, se observa que no reciben vacunas los adultos de la zona centro y sur. Además, se logran distribuir solo 18.500.000 vacunas, quedando 1,5 millones sin asignar, lo que evidencia una pérdida de eficiencia en la utilización de los recursos. En esta sección abordaremos tres elementos clave: la comparación con una solución previa, el análisis de eficiencia del modelo y una propuesta general sobre su posible aplicación. Comparación con solución previa investigada. En este caso se desarrolló tomando como contexto real la pandemia del COVID. En el caso real, la población de Chile es de aproximadamente 18.480.000 personas. Según el gobierno, se dispuso de 45 millones de dosis de vacunas a lo largo de la pandemia, suficientes para cubrir a la población real. Por lo tanto, se aplicó Solver en este escenario, manteniendo las restricciones, y dado el total disponible que era mayor que la población, se asignaron vacunas a todas las zonas y rangos etarios. Luego, en otro escenario, se aumentó la población a 30.500.000 y se redujo las dosis disponibles a 20 millones con el fin de ejecutar Solver bajo un escenario donde se pudiesen visualizar grupos que no serían vacunados. En este caso hipotético, donde la población sería más alta que el total de vacunas disponibles, se mantuvieron ciertas restricciones. Estas restricciones indicaban que se deben vacunar de forma prioritaria al rango etario entre 6 meses y 18 años, niños y adolescentes, así como también a los de 60 años o más, personas mayores. Análisis de eficiencia. Al ser un modelo simulado y sin una operación logística previa como referencia, no se puede aplicar un análisis de eficiencia tradicional como la reducción de costos o mejora en tiempo. Sin embargo, el modelo sí demuestra eficiencia interna, ya que cumple con las restricciones establecidas en el diseño del problema, maximiza la distribución de recursos, es decir, asigna la mayor cantidad posible de vacunas dentro de los límites definidos, y responde adecuadamente ante cambios en la disponibilidad de vacunas, mostrando un comportamiento coherente en distintos escenarios. Propuesta de implementación de cambios. Se propone que si se quiere implementar el modelo se deba agregar una restricción, la cual indique un mínimo de dosis a repartir para minimizar aún más el saldo o la sensibilidad del modelo. Preguntas críticas. ¿Qué sucede si la población a vacunar supera la cantidad de vacunas disponibles, como en el escenario con 30.500.000 personas? Cuando la demanda de la población excede la oferta, el modelo debe tomar las siguientes decisiones de priorización. En este caso, se mantuvieron las restricciones que aseguran a vacunar a grupos prioritarios, que son los niños, adolescentes y personas mayores, que esto provoca que algunos grupos, como la juventud o adultez, queden excluidos en algunas zonas, reflejando un escenario realista donde no siempre se pueden vacunar a todos de forma inmediata. 2. ¿Por qué es necesario aplicar Solver si hay dosis suficiente para toda la población como en el escenario base? Aunque existan dosis suficientes, Solver garantiza una asignación eficiente y equilibrada entre zonas y grupos etarios, asegura que las restricciones se cumplan, como vacunar a todos los niños o personas mayores, y que no se
sobredimensione la asignación en alguna zona o otra cosa por el estilo. Esto es clave para una planificación logística, realística y justa. 3. ¿Qué rol cumplen con los rangos de factibilidad en este tipo de modelo? Los rangos de factibilidad permiten entender cuándo se puede modificar una restricción o parámetro. Por ejemplo, disponibilidad total o cantidad asignada a cada grupo, sin que el modelo deje de tener solución. En términos prácticos, ayudan a explorar escenarios alternativos y tomar decisiones informadas ante cambios bruscos o cambios reales. Evaluación de la estabilidad del modelo ante incertidumbres. El modelo responde adecuadamente a cambios en la cantidad de vacunas disponibles, como se evidenció en los distintos escenarios como el What If, representando, sin embargo, no incertidumbres dinámicas, tales como retrasos en la distribución y cambios en la efectividad de las vacunas. 3. Emergencias nuevas en zonas prioritarias. Esto se debe a que el modelo es de naturaleza estática, es decir, como de punto de partida útil, pero tiene una capacidad limitada de adaptación automática ante eventos impredecibles o dinámicos. La revisión crítica de los resultados y sus pertenencias. 1. Se identifica que grupos exclusivos, por ejemplo la juventud en la zona norte y sur y la adultez en la zona norte y centro, no reciben vacuna en algunos escenarios. 2. Existe una asignación desigual con una clara priorización hacia la niñez y a las personas mayores. 3. Se cumple la eficiencia matemática al utilizar los 20 millones de dosis disponibles, pero esto no se traduce necesariamente a la equidad social. El modelo no garantiza una cobertura mínima por zona o grupo, lo cual plantea una tensión entre eficiencia técnica y justicia social. En conclusión, aunque el modelo representa coherencia técnica, es necesario cuestionarlo, mejorarlo y adaptarlo, si es que se quiere aplicar en contextos reales con múltiples dimensiones sociales y logísticas. Diapositiva 13. En esta diapositiva presentaremos un resumen de los hallazgos principales, nuestras conclusiones sobre la validez y eficiencia del modelo y una propuesta concreta para posible mejor implementación futura. Resumen de los hallazgos principales. El modelo desarrollado en Excel utiliza Solver para optimizar la distribución de vacunas según la disponibilidad total. Los grupos etarios y las distintas zonas geográficas replican enfoques presentes en la investigación real. En la literatura especializada, la programación lineal se ha utilizado exitosamente para planificar campañas de vacunación, permitiendo alcanzar una distribución más equitativa y eficiente. Además, estudios internacionales como los realizados por COVAX en conjunto con la OMS demuestran que modelos de optimización pueden reducir millones de contagios y muertes en comparación con asignaciones no planificadas o estándar. Conclusiones sobre validez y eficiencia. La solución propuesta por nuestro modelo cumple con todas las restricciones del problema, maximiza el uso de vacunas, se adopta a cambios tanto en el stock disponible como en la estructura demográfica. Aunque se trata de un modelo ficticio, se basa en principios válidos de optimización sanitaria ya que han sido aplicados en escenarios reales. Propuesta de implementación de cambios. Para mejorar la aplicabilidad del modelo se proponen 3 acciones. Incorporar restricciones de mínima distribución con la finalidad de reducir el remanente de vacunas si éstas sean distribuidas. 2. Aplicar análisis robustos y sensibilidad avanzada incluyendo variables como capacidad logística, costo de distribución o preferencias demográficas. 3. Validar el modelo con datos reales, realizando pruebas en entornos piloto y comparando los resultados con distribuciones históricas para medir su efectividad. En síntesis, el modelo ofrece una base sólida que puede ser ejecutada y expandida para apoyar decisiones reales en el ámbito de salud pública. Referencias. Se investigó la población total bajo el censo 2017 y 2024. Se comparó y se ajustó a 18.480.000 de personas o de habitantes como un valor intermedio para trabajar en este caso. Esta información fue extraída del Instituto Nacional de Estadísticas, así como en la clasificación en rangos etarios. También se investigó en el MinSal sobre rangos etarios que son considerados un grupo de riesgo. Y por último se realizó algunos grupos de trabajos de modelamiento en la Universidad de Chile, como inspiración para crear el modelo bajo Excel y ejecutarlo en Solver. Con mis compañeros nos despedimos atentamente, esperando tener un buen término de semestre. Hasta luego.